Vamos con A eso. leer el inicio de Un Mundo para Julius. Claro. Acá lo hemos impreso y yo voy a darme el gusto de, mientras tú lees, leerlo en esta edición de Peisa, eh, junto contigo, si me permites. Por supuesto, yo en silencio, tú en voz alta. Más, Jules lo Latour. cierto es que la noticia de la pérdida de Alfredo Bryce nos ha tocado. Nos ha tocado, a mí me ha tocado en particular, Martín, debo admitirlo, porque como dije, me trae mucho recuerdo y añoranza de mi adolescencia y de la forma en la que, sin duda, veía una realidad completamente distinta. Sí, ¿no? claro. La literatura ilumina, revela, la literatura nos permite conocer. Es un viaje no solamente a la mente del autor y una mente tan rica y florida como la de Bryce, sino es por sobre todo un viaje a un momento, en el caso de su obra, a un momento de nuestro país que continúa presente en cuanto a las divisiones, las fracturas sociales, el retrato de una clase que mira con distancia al resto del país, y Bryce se sentía en el medio de ambos mundos, porque su infancia fue mucho la infancia de Bryce. Uno empieza a veces como escritor retratando las vivencias más profundas y tratando de comprenderse a sí mismo y las fracturas que uno tiene y lleva en el alma a través de lo que uno escribe. Sí. Y en ese sentido Bryce se retrató así y retrató una cara del país que muchos no querían ver. A mí me gustaría, mientras tratamos de enlazar precisamente con quien vamos a tener a la brevedad para hablar sobre Alfredo Bryce, que recordar un poco quién es. Alfredo Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939 en el seno de una familia acomodada vinculada a la élite política y económica peruana. Él estudió Derecho y luego tuvo un doctorado en Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gran parte de su vida la pasó en Europa, especialmente en Francia y en España, donde también enseñó en la Universidad de París, la Sorbona y Yale. Su literatura se caracterizó siempre por este humor melancólico, irónico. Fue un narrador autobiográfico con un retrato muy crítico de la burguesía limeña, con temas recurrentes como el amor, la soledad, la nostalgia y la memoria. Muchos lo han considerado como uno de los grandes narradores latinoamericanos post el boom, cercano a un espíritu de autores como Julio Ramón Ribeiro o Julio Cortázar, pero con un tono profundamente íntimo y autobiográfico. Y eso es lo que creo que resume un poco esta larga carrera de Alfredo Bryce, pero además la gran cantidad de libros que él pudo hacer, como Un Mundo para Julius, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrilla, No me esperen, en abril. Reo de nocturnidad, La amigalitis de Tarzán, El huerto de mi amada y finalmente Dándole pena Sí. a la tristeza. La amigalitis de Tarzán es una novela epistolar. Los estilos que él manejaba, que eran varios y además con máxima destreza, nos pudo trasladar de muchas formas a un tema que fue recurrente en él, a la sociedad peruana, a estas clases altas, a sus distancias con el resto del país, a sus vivencias europeas también. Él fue un hombre de mundo. Tenemos ya... Sí, Martín, justamente ¿sí? estamos en comunicación con Renato Cisneros, él se encuentra en España, va a conversar con ustedes. Salúdenlo en estos momentos. Renato, primero, muchas gracias por recibir nuestra llamada y por supuesto nos hubiera gustado conversar contigo en una situación feliz, pero creo que puede ser feliz el hecho de recordar a Bryce y su legado, y quién mejor que tú para poder conversar a propósito de ello. Gracias, Renato, por darnos estos minutos. Gracias, Renato. Bienvenido a Así estamos en RPP. Hola Fátima, Martín, muchas gracias por la llamada. Bueno, sin duda no es la mejor circunstancia. Yo me acabo de enterar de la noticia del fallecimiento de Alfredo y la verdad es que es un golpe duro de encajar, considerando que en menos de un año nos hemos quedado, o la literatura peruana, ¿no? Se ha quedado huérfana por segunda vez. Apenas nos estábamos aprendiendo a lidiar con la ausencia de Mario Vargas Llosa y ahora ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar de Alfredo en pasado, ¿no? Aunque, como bien decía Martín, cuando parten autores de esa magnitud, de esa importancia, dejando detrás una obra tan sólida, monumental en el caso de ambos, que hizo en Vargas Llosa y en Bryce, el mejor tributo que se le puede hacer es, por supuesto, ¿no?
sumergirse en sus libros, releerlo, entender sus temas, los temas detrás de sus novelas Sí. y comprender quién fue Bryce, ¿no? Alfredo Bryce. Comprender es una palabra muy profunda, porque no solamente es comprender a Bryce y su obra, sino comprendernos también un poco nosotros, ¿no? Las hipocresías de nuestra sociedad, pero no desde lo panfletario, sino desde este humor corrosivo, esta nostalgia por un mundo que él vivió y que parece acabarse, pero que todavía existe de alguna manera en el país que abrazamos y a la vez rechazamos. ¿Cuál para ti es el legado de Bryce y por lo que, a pesar de su desaparición física, será eterno? A ver, varias cosas, ¿no? Por un lado, a ver, lo primero que yo diría, o lo que se me ocurre es, digamos, el haber llevado el humor a una categoría literaria tan importante, tan vitalista, ¿no? Hasta antes de Bryce y después de Bryce incluso, los escritores peruanos se autopercibían con enorme solemnidad, ¿no? Y él desacraliza un poco ese tipo de abordaje e implanta el humor como su registro más natural, ¿no? Si uno lee incluso sus novelas más tristes siempre están impregnadas, perdón, de una enorme cuota de ironía, de absurdo, ¿no? De humor, que es la manera, que son los lentes con los que él observa a la sociedad peruana. Esa es, digamos, la segunda contribución, el haber podido hacer una radiografía de la peruanidad, en concreto de la Lima de los 50, de los 60, identificando esos vicios, esos flagelos que hasta hoy, ¿no? Hasta hoy trágicamente se mantienen. El racismo, la discriminación, el centralismo, ¿no? Eso está en el centro, en el corazón de la obra de Bryce. Claro, porque sus obras están muy alejadas a lo que venía de este boom latinoamericano, con un realismo mágico, ¿no? De autores tan grandes como Gabriel García Márquez, y él llega con un estilo completamente distinto, creo yo, que marca una distancia mucho más cercana de esta intimidad autobiográfica. Y yo quería además preguntarte, Renato, tú tuviste la oportunidad de conversar con él aquí en RPP. ¿Qué es lo que te marcó de esa entrevista y qué significó para ti poder compartir con él, además, ya en pantallas como conductor, además, imagino yo, como un admirador también de sus obras literarias? A ver, Fátima, solamente para referirme primero a lo que señalaste, él no se llega a insertar en la estela del boom latinoamericano, básicamente por un tema de edad, ¿no? Sí. También por una apuesta literaria, porque claro, efectivamente uno no identifica en sus novelas esa ambición por la novela total, ¿no? Que pueda resumir la experiencia humana en 700 u 800 páginas. Yo creo que él fue un boom en sí mismo y tuvo una manera muy personal de acercarse a la literatura. Respecto de lo segundo, bueno, yo he tenido la suerte de ser su lector, como tantos en tantas partes del mundo, y el privilegio de haber sido su amigo. Y creo que esa entrevista que le hice en RPP, ya no estoy seguro hace exactamente cuántos años, está llena de una serie de anécdotas que nos tomaría mucho rato poder enumerar. Pero sí recuerdo que me di el lujo, no se trata de hablar de mí, pero recuerdo que terminamos la entrevista leyendo el inicio de Un Mundo para Julius juntos. Y digamos, me quedo con eso, pero sobre todo con su generosidad, ¿no? No solo conmigo, con tantos otros autores contemporáneos y posteriores, ¿no? Que se acercaron a él y él era una puerta abierta y siempre se daba tiempo para poder descubrir autores nuevos y eventualmente respaldarlo. Muchas gracias, Renato, por habernos dado estos minutos, y acabamos de encontrar justamente el pasaje que tú nos mencionas, la lectura que hiciste de Un Mundo para Julius con el mismísimo Bryce, así que puedes revivirla con nosotros, puedes escucharla también y la vamos a compartir con todos aquellos que están conectados ahora. Así estamos. ¿La tenemos, Dani? La tenemos, la vamos a... Queremos escuchar Súbele el audio, ese por encuentro cercano, íntimo que tuvo Renato con Alfredo Bryce, en el que compartieron las honduras de Un Mundo para Julius y una lectura de esta novela. Vamos con eso. Leer el inicio de Un Mundo para Julius. Claro. Acá lo hemos impreso y yo voy a darme el gusto de, mientras tú lees, leerlo en esta edición de Peisa, junto contigo, si me permites. Por supuesto, yo en silencio, tú en voz alta. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry,
frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor. Con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta de la carroza. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación de no lo toques, amor, por ahí no se va, darling. Ya entonces su padre había muerto. Qué maravilla. Renato, muchas gracias por permitirnos ese momento con Alfredo. Impresiona saber que ya no vamos a escuchar su voz tan singular, pero consuela pensar que nos quedan sus libros para volver a ellos y releerlos. Muchas gracias, Fátima, Martín. Un fuerte abrazo. Gracias a Gracias, ti, Renato. Renato, por darte el tiempo de conversar con nosotros y recordar juntos.